cualquier duda, ¿cierto? Ustedes saben que me pueden interrumpir. Y vamos, entonces comparto mi pantallita completa. Y aquí fue donde quedamos ayer, ¿cierto? Con el concepto de derivadas laterales. Que yo puedo calcular la pendiente de la recta tangente a una curva, ¿cierto? Pero ahora podemos mirarlo también como el límite. Podemos ver cómo sería la recta tangente si es que me acerco por la derecha o si me acerco por la izquierda. ¿Ya? Y podríamos partir aquí con un primer ejemplito, no el que aparece acá, sino con la función valor absoluto. ¿Ya? Entonces yo voy a dibujar aquí la gráfica de la función valor absoluto. ¿Ya? Y para que entendamos por qué es importante, ¿cierto?, el poder definir las derivadas laterales y cómo nos pueden ayudar también al cálculo de los límites. ¿Ya? Entonces aquí tengo mi plano cartesiano XY. La gráfica de la función valor absoluto es algo así. ¿Ya? Entonces, la función valor absoluto también la vimos como su definición como función por partes, ¿cierto? Que el f de x al final sería una función por tramos, si es que el x es mayor a 0, cumple algo, mayor o igual a 0, o si es que el x es menor a 0. Si es que el x es mayor o igual a 0, nos queda x, y si es que el x es menor a 0, nos queda menos x. ¿Cierto? Entonces nos queda aquí una función separada por tramos. Entonces, si yo quiero calcular la derivada en cualquier punto, tendríamos que aplicar la definición. ¿Cierto? Recordamos aquí, voy a dejar anotadito, la definición de la derivada, que es el límite de h tendiendo a 0, de f de x más h, menos f de x, dividido en h. ¿Ya? Esa es la definición de la derivada. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que calcular ahora esta derivada, pero si a mí me piden calcular, por ejemplo, la derivada justo en el 0, estaría yo calculando el límite de h tendiendo a 0 y va a variar un poco, ¿cierto? Si es que yo me acerco al 0 por la derecha o si me acerco al 0 por la izquierda. ¿Ya? Porque ¿qué es lo que nos quedaría? Nos quedaría f de, bueno, el x vale 0, el x lo podemos reemplazar con 0 porque es el h el que estamos calculando el límite, nos quedaría f de h menos f de 0 sobre h. Aquí podríamos seguir un poco más. El f de h no podemos saber cuánto vale, pero el f de 0, sí, porque el f de 0 vale 0. ¿Ya? Pero ¿qué pasa aquí con el f de h? Como el h está acercándose a 0, por la derecha nos va a dar un valor y por la izquierda nos va a dar otro valor. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos un problema y tenemos que definir las derivadas laterales. ¿Ya? Entonces, tratemos de partir desde la perspectiva gráfica. ¿Ya? En esta parte derecha, para los x mayores a 0, la recta tangente sería, bueno, prácticamente la misma función, ¿cierto? No podría ser otra cosa, ¿cierto? Si fuese una recta con distinta pendiente, chocarían en un punto, pero no serían tangentes. Entonces, la única recta tangente es precisamente la misma función. ¿Ya? Y la pendiente de esta gráfica, acuérdense que eso es la derivada, ¿cierto? La pendiente de esta gráfica es constante, nunca cambia. Siempre lo que sube con lo que avanza es lo mismo. Y la recta tangente para los x negativos sería la misma gráfica, lo mismo. Entonces aquí el problema es que la derivada en el 0 no tenemos una recta, porque una recta horizontal podría ser una recta tangente o una recta en realidad con cualquier pendiente. Sería tangente en ese punto, porque choca en un punto y nunca más vuelve a tocar. Todas estas rectas tangentes, todas estas rectas estarían rozando la función valor absoluto, ¿cierto? Y no podemos encontrar una recta tangente. ¿Ya? Entonces, por ahí va este tema. Entonces, si es que nos acercamos por la derecha,
Si es que nos acercamos por la derecha, nos damos cuenta que la derivada en 0 por la derecha sería 1. Esa es la pendiente es constante. ¿Ya? Voy a colocar aquí algunos valores, ¿cierto? Por cada uno que avanza, o por cada uno que sube, uno que avanza. ¿Cierto? Si colocamos otro valor, 2 y 2, sería lo mismo. Avanza uno, sube 1 y avanza 1. Por lo tanto, la pendiente es 1. Y la pendiente siempre va a ser así. ¿Ya? Mientras que si nos acercamos por la izquierda, la derivada, al acercarnos por la izquierda, esa es la anotación, sería, la gráfica de la recta tangente sería así, y ahora cumpliría el mismo objetivo, pero ahora con una pendiente negativa, o sea, la función va decreciendo. Entonces, ¿cierto? Ahora estaría bajando una unidad y avanzando una. Bajando una unidad y avanzando una. Por lo tanto, aquí la pendiente es menos 1. Por lo tanto, no tenemos una derivada en 0. Como los límites nos dieron diferentes o las derivadas laterales nos dieron diferentes, entonces no hay cómo. No hay cómo. ¿Ya? Eso es desde el punto de vista gráfico. Ahora tratemos de resolverlo con el límite. Ya, dijimos entonces que el límite de h tendiendo a 0 no lo podemos calcular, así que tenemos que separarlo en dos caminos. ¿Ya? La derivada entonces de 0, desde los negativos, sería el límite de h tendiendo a 0 por la izquierda del f de h, menos 0, partido por h. Aunque el menos 0 en realidad ya no nos afecta, ¿no? F de h no más partido en h. Mientras que si lo hacemos por la derecha, tendríamos aquí el límite de h tendiendo a 0 por la derecha. De lo mismo, f de h dividido en h. Si me acerco al 0 por la izquierda, tendría números negativos, ¿cierto? Sería menos 0,1, menos 0,01, menos tanto. Por lo tanto, tenemos que tomar el segundo tramo y nos queda menos h sobre h. ¿Ya? Y ahora puedo cancelarlo. Bueno, en estricto rigor tengo que colocar el límite todavía, ¿cierto? Si no, no hemos calculado el límite de menos h sobre h. Y se nos cancela y ya no nos queda nada que evaluar, así que por eso nos queda un menos 1. Y por el otro lado, exactamente lo mismo, solo que ahora como estamos tomando los h positivos, ahora nos estamos acercando por la derecha y es solamente h. Mismo cuento, se cancela todo y nos queda 1. Entonces ahí estamos más convencidos, ¿cierto?, de que estas derivadas laterales nos dan valores distintos. ¿Ya? ¿Se entendió el ejemplo, chiquillos? Sí. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya. Tratemos de verlo en el GeoGebra y cómo el GeoGebra nos puede mostrar este como error o inexistencia de la derivada. Ya voy a graficar aquí la función valor absoluto. Vamos a esperar que cargue un poco aquí el GeoGebra. Ya. Y el GeoGebra me permite a mí calcular rectas tangentes. Acá. Me dice, selecciona punto recta, luego circunferencia. Ya tengo que colocarle un punto que yo pueda mover, ¿cierto? Aquí este punto se puede mover libremente por la función, no se va a escapar de la función. Y ahora sí, tangente, punto y función. Y ahí está. Como les contaba, ¿cierto? La recta tangente es prácticamente la misma función. Ups, creo que me quedé pegado un rato, ¿no? Parece que volví ahora. Ya. Entonces, la recta tangente, como les contaba, es prácticamente la misma función. La función verde está ahora como escondida debajo de esta recta tangente, y para todos los puntos positivos es la misma recta tangente, ¿cierto? Con pendiente 1. Pero si me voy a los negativos, entonces cambia,
¿cierto? Y nos queda el menos 1. Entonces no hay un punto aquí donde vaya como cambiando. Y precisamente en el 0 nos da 0. O sea, nos da que no existe. No me dibuja aquí ninguna recta tangente. ¿Ya? Y esa que no me dibuje ninguna recta tangente nos está diciendo que no existe la derivada. ¿Ya? Para los positivos sí, para los negativos sí, pero no hay como un cambio continuo, ¿cierto? Y por lo tanto en el 0 no tenemos derivada. No tenemos derivada. ¿Ya? Así que ahí está de alguna manera comprobado o verificado, ¿cierto? De una manera gráfica. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Podría repetirlo, por favor? Ya. Lo que quisimos acá fue calcular la derivada de la función valor absoluto de x. Y la función valor absoluto de x es una función que nosotros la definimos como una función por partes. Vale x si es que el x es positivo y vale menos x si es que el x es negativo. Entonces, la derivada en conflicto acá es la derivada justo en el 0. ¿Qué pasa cuando yo quiero calcular la pendiente de la recta tangente en el x igual 0? Ahí justo en el punto en conflicto. Entonces, gráficamente nos dimos cuenta de que si nos acercamos por la derecha, esa pendiente de la recta tangente vale 1, pero si nos acercamos por la izquierda es menos 1. Y calculándolo con el límite nos dio lo mismo. O sea, con la definición de derivada usando el límite. ¿Cierto? Nos dio que era menos 1 y 1 también. Y eso fue lo que comprobamos aquí en el GeoGebra, que para todos los x positivos, la recta tangente es la misma función, ¿cierto? Igual x, y para los negativos es la misma función también, pero en menos x. Y en el 0 nos da que no tenemos recta tangente. No tenemos recta tangente. Claro, en este caso, para la función valor absoluto, no tenemos una derivada en 0. No tenemos una recta tangente en 0. Eso es lo que quiere decir. ¿Ya? Y esto tiene un poquito de sentido porque si hablamos de recta tangente y tenemos una punta, que es como la punta que se nos presenta acá, entonces no podemos tener una sola recta tangente, sino que hay infinitas, ¿cierto? Esa puede ser una recta tangente, si es que lo hubiese dibujado bien, porque está rozando la función y choca en un solo punto. O esa también hubiese sido una recta tangente, o una recta horizontal hubiese sido una recta tangente. Entonces, gráficamente podemos ver que no existe una recta tangente. ¿Ya? Y en general, todas las funciones que tengan alguna punta como esta, no tienen una recta tangente en ese punto. Por ejemplo, la típica gaviota que uno dibuja cuando es chiquitito, ¿cierto? Aquí tenemos una punta, entonces no tenemos una recta tangente, sino que pueden ser muchas, y por lo tanto se dice que no existe, no está definida una recta tangente. ¿Ya? Aquí tampoco, entonces, en el valor absoluto. Ya. Muy bien. Veamos entonces otro ejemplo donde podamos utilizar las derivadas laterales. Por ejemplo, cuando tenemos la función raíz de x. Si ustedes se acuerdan, con los límites laterales, cuando empezamos a ver límites laterales, también utilizamos la función raíz de x para poder calcular el límite lateral cuando x tiende a 0. Y ahí dijimos, ¿cierto?, que solamente existe el límite por la derecha, porque por la izquierda no me estoy acercando a ningún valor, no hay función para los x negativos. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Ya voy a trazar una recta tangente a la gráfica en cualquier punto. Ahí está. Entonces podemos ver que para todos los x positivos esta derivada existe. Esta gráfica no tiene ninguna punta, excepto en el 0. ¿Qué pasa cuando nos acercamos a 0? Parece que esta se va a ir al infinito. Acuérdense que la pendiente, ¿cierto?, se calcula
midiendo cuánto sube y dividido en cuánto avanza, ¿cierto? Por ejemplo, si tomo ese punto y este punto, la pendiente sería aproximadamente, aquí esto es totalmente aproximado, sería 5 medios, ¿cierto? Esta pendiente sería 5 medios, o 2,5, y eso es lo que se nos presenta aquí, ¿cierto? La pendiente siempre es el valor que multiplica el x, ¿ya? Pero está muy aproximado, ya no es que sea 2,5 exactamente. Y a medida que yo me voy acercando al cero, esta pendiente es cada vez más empinada, ¿ya? Si ustedes se fijan, ups, de hecho hasta ya desapareció. Voy a acercar un poquito más para que se logre ver bien, ¿cierto? Ahí se logra ver que a medida que me acerco al cero, más y más empinada es, hasta que en el cero la derivada tampoco existe. Chanfles. ¿Sí? Se logra ver. Ahí, por ahí. Está medio malo mi mouse. ¿Ya? Se logra ver que cuando me acerco al cero, la pendiente es cada vez muy empinada y pareciera ser que en el límite, cuando nos acercamos al cero, tenemos aquí una pendiente infinita, ¿ya? Una recta vertical. Veamos entonces qué significa eso. Veámoslo algebraicamente ahora. ¿Qué es lo que significa lo que acabamos de decir? Ya. Entonces voy a tener un f de x, raíz de x. Ya. Entonces tomemos el primer caso. Para todos los x positivos, calculamos el límite. O la derivada. La derivada entonces de x sería el límite de x tendiendo a 0, de h tendiendo a 0, de f de x más h, menos f de x, dividido en h. Reemplazamos la función. Nos quedaría el límite de h tendiendo a 0 de f de x más h, raíz de x más h. Menos f de x, raíz de x. Dividido en h. Ya. Ejercicio de límite con raíces. Nuestro primer acercamiento podría ser multiplicar por el conjugado, para eliminar todas las raíces, ¿cierto? Entonces multiplicamos por el conjugado, arriba y abajo, ¿cierto? Para no alterar el valor, pero sí para poder eliminar las raíces del numerador. Por lo tanto, utilizamos la suma por su diferencia, ¿cierto? Y nos queda x más h menos x, y en el denominador, h por la ensalada, ¿cierto? Todo lo que nos queda de este conjugado. Arriba, el x con el x se cancelan. Ahí vemos que ya no es necesario factorizar, ¿cierto? Porque el h de arriba con el h de abajo se cancelan inmediatamente. Y como arriba se me canceló todo, el cancelamiento que se hizo ahí finalmente fue por una simplificación de fracciones. Por lo tanto, el neutro es 1. No nos queda un 0 arriba. Esto nos queda el neutro de la simplificación, que es el 1. Y abajo nos queda raíz de x más h más raíz de x. Disculpe, profe, ¿por qué fue ¿Sí? que no quedó en nada arriba? Porque cancelamos las x, ¿cierto? El x con el menos x se cancelaron, y después me quedó solito el h. Y el h de arriba con el h de abajo se canceló. Entonces, por eso no te quedó nada. No sé, pero ¿por qué no colocamos 0 en vez de 1? ¿Por qué? Porque lo que nos queda ahí, ¿cierto? Nos queda h partido por h raíz de x más h más raíz de x. Esta simplificación es lo mismo que simplificar a partido en a, ¿cierto? Y a partido en a, o cualquier número dividido en cualquier número, eso te da 1. Entonces, cuando tú simplificas así y no te queda nada de nada, esta es una simplificación, pero es una simplificación de la división, o alguna forma rara de multiplicación. Por lo tanto, se usa el neutro de la multiplicación, que es el 1. ¿Ya? Porque en estricto rigor, lo que uno hace cuando simplifica
¿cierto? Es dividir por A y dividir por A. Eso es la simplificación. Y ahí te queda entonces 1 partido en 1. ¿Ya? O si lo vemos en el ejemplo, era dividir por H y dividir por H. Entonces, en el numerador se nota más porque como no nos queda nada, H partido en H vale 1, pero aquí también podríamos haberle puesto el 1. 1 por raíz de X más H más raíz de X. Ah, ok, perfecto. Muchas ¿Ya? gracias. Sí. Pero el 1 del denominador en este caso no se anota porque es un 1 por, no afecta mucho. Pero en el numerador sí afecta, porque es lo que nos queda. ¿Sí? ¿Por ahí quedó más clarito? Sí, profe. Muchas gracias. Perfecto. Ya. Y, ya. Ahora entonces, no tenemos problema en reemplazar el h con 0 y nos queda 1 sobre raíz de x, ¿cierto? Porque x más 0x más raíz de x, y nos queda aquí finalmente 1 sobre 2 raíz de x. Y esa es la derivada entonces para los x positivos, para los x mayores que 0. Perdón, profe, ¿Sí? reemplazó la H con 0, ¿cierto? Sí. Es que justo se me pegó el computador. Sí. Reemplazamos el h con 0. Porque vimos que ya no hay ningún problema de indeterminaciones, ¿cierto? No hay 0 en el denominador que no haga cancelar o que no haga indeterminar, así que podemos reemplazar. Ningún problema. ¿Ya? Eso es solamente entonces para los x mayores que 0. ¿Ya? ¿Qué pasa si reemplazamos el x con 0? Aquí ya no entra un problema, ¿cierto? Porque tenemos una x en el denominador y nos queda 0, 1 partido en 0. Lo que nos da la idea de que puede tender a infinito. Pero esto lo definimos para los x mayores que 0. Por lo tanto, ahora tenemos que calcular el límite para los x iguales a 0. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ya? Ver qué es lo que pasa acá cuando el x igual a 0. ¿Ya? Esta es Profe, una cuestión ultra matemática abstracta, ¿ya? Pero nos puede ayudar siempre la interpretación geométrica. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa cuando nos estamos acercando a 0, ¿cierto? A medida que yo me acerque mucho al 0, me doy cuenta que la pendiente está aumentando y que en el límite esta pendiente va a tender a infinito. Ya la recta nos va a quedar totalmente vertical. Pero lo vamos a demostrar ahora de una forma matemática. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa entonces en el x igual 0? Lo que me están pidiendo a mí calcular es la derivada profe, específicamente en el 0. ¿por qué en este caso tuvimos que derivar con mayores que 0 iguales a 0 y después vamos a tener que derivar con menores a 0 también, ¿o no? En este caso no es necesario con los menores a 0 porque la raíz cuadrada tiene dominio solamente los reales positivos y el 0. Entonces no es necesario después con los números negativos porque no existe la raíz para los números negativos. ¿Ya? Pero sí fue necesario porque de hecho podríamos haberle no puesto esta condición al principio, ¿ya? Y haber calculado la derivada como tal, pero una vez que calculamos la derivada nos dimos cuenta de que tenía una x en el denominador. Entonces, esta x en el denominador me está diciendo, esta derivada funciona para todos los valores reales, excepto para el x igual 0. ¿Ya? Entonces, esta funciona, bueno, para todos los x distintos de 0, pero como la raíz cuadrada es solamente para los positivos, le dejamos aquí para solamente los mayores que 0. ¿Sí? Viene por la condición de la derivada. Deberíamos haber partido con eso. Haber calculado la derivada y aquí darnos cuenta
de que no funciona para el 0, para el x igual 0. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entendió el por qué? Sí, profe. Ya. Entonces aquí tendríamos el límite de h tendiendo a 0 de f de 0 más h menos f de 0 dividido en h. Ya, tendríamos aquí entonces el límite de f de h menos f de 0. Es reemplazar raíz de 0, existe, así que es 0 solamente, partido en h. Y aquí es donde entramos en conflicto, ¿cierto? Porque el límite sabemos que tienda por la izquierda y por la derecha, pero no podemos tender al 0 por la izquierda y por la derecha porque la raíz solo toma valores positivos. Entonces aquí tenemos que hacer un pequeño cambio y decir que ya, la derivada en 0 en sí no existe, tenemos que definirla solamente por la derecha, para que no tengamos ese problema con los signos, de que la raíz de los números negativos no existe. ¿Ya? Entonces, haciendo eso, nos queda raíz de h partido en h. Esto el menos 0 se cancela, f de h es raíz de h, y nos queda raíz de h partido en h. Podríamos multiplicar por la raíz, ¿cierto? Para poder eliminar la raíz del numerador, o nos podemos dar cuenta que en el denominador lo podemos escribir también como raíz de h al cuadrado. Pero creo que es mejor multiplicar por raíz de h. Profesor, perdón, me confundí. ¿Sí? ¿Por qué se calcula tendiendo hacia el 0 por la izquierda y por la derecha? Aquí solamente vamos a calcular por la derecha porque, eh, porque el límite de h tendiendo a 0 por la izquierda no existe. Claro, porque la raíz cuadrada no puede ser negativa. Exactamente. Entonces solamente lo vamos a calcular por la derecha y aquí, más que por un tema práctico, es por el tema teórico, de que no puedo hacer tender el h al 0 por la izquierda y por la derecha, sino que solamente puedo tomar el 0 por la derecha. Entonces es como por una ortografía. Ya. ¿Ya? ¿Y por qué lo hacemos tender por los positivos? Como que me confunde eso. ¿Por qué? Porque por los negativos no existe. La raíz de los números negativos no existe. Mientras que la raíz de los positivos sí. Entonces, por eso lo hacemos tender solo por la derecha. Como que lo estamos restringiendo un poquito. Ya. Gracias. ¿Ya? ¿Ya? Entonces nos quedaría aquí, en el numerador nos queda h, en el denominador nos quedaría h raíz de h. Se cancela, ¿cierto?, el h de arriba con el h de abajo. Y nos queda el límite de h tendiendo a 0 por la derecha. Y aquí aplicamos lo mismo que aplicamos en el límite anterior. Nos queda 1 sobre raíz de h. ¿Ya? Y ahora si hacemos tender el límite, nos queda la mascarita a partido por 0, o nos queda la máscara 1 partido por 0, y eso inmediatamente decimos que es infinito. ¿Cierto? El límite no existe, y decimos que esto se va al infinito. ¿Ya? Tal cual como nuestra predicción nos decía. ¿Sí? Ujú, ujú. ¿Alguna duda, chiquillos? Por mi parte no, profe. No, no. Todas, algunas dudas.
¿Ya? ¿Todo ok? Perfecto. Ya. Vamos entonces a la parte interesante de este tema, que son los teoremas de derivación. ¿Ya? Vamos a demostrar algunos de una manera así gráfica como la que está acá, o sea, de una manera algebraica como la que está acá. Algunas ni siquiera las vamos a demostrar y las vamos a tener que aprender como formulitas, ¿ya? Pero eh, el cálculo de derivadas al final es como armar un rompecabezas, ¿ya? Esa es como la idea que me gustaría que tuvieran, ¿ya? Que es como armar rompecabezas al final. Vamos a ver toda la parte teórica primero, para después ya empezar a pasar a las aplicaciones, que es como la parte bien interesante de las derivadas, las aplicaciones de la derivada. Problemas de optimización, problemas de velocidades, de razones de cambio, aproximaciones, podemos hacer muy buenas aproximaciones con las derivadas y cosas muy interesantes. Ya. Entonces, vamos con los teoremas de derivación. Voy a acercarme aquí un poquito. Bueno, eso fue lo que hicimos acá, ¿cierto? Teoremas básicos de derivación. Teorema 1. La derivada de la función constante es igual a 0. La derivada de la función constante es igual a 0. Tratemos de verlo primero como un tema gráfico, geométrico. La función constante es aquella función que no cambia. O sea, si yo tomo algún valor aquí, k, como el que aparece en el libro, mi función constante sería una recta horizontal. ¿Ya? Entonces, mi recta tangente, ya si esta fuera mi función, la voy a colocar aquí con azul, f de x igual k, mi pendiente o mi recta tangente sería prácticamente la misma, ¿cierto? Y la pendiente de esta recta es 0. Porque si la pendiente es 0, significa que es una recta totalmente horizontal. ¿Ya? Y por eso entonces la derivada de una función constante vale 0. ¿Ya? Ahora, la derivada nosotros también la podemos entender como un cambio. ¿Ya? ¿Cuánto está cambiando mi función en alguna parte? Entonces, una función constante no cambia, y como no cambia, su derivada vale 0. ¿Ya? Podríamos también entenderlo de esa manera. Y ahora lo vamos a hacer de manera algebraica. ¿Ya? La derivada entonces sería el límite de h tendiendo a 0 de f de x más h menos f de x partido en h. Y como la función es constante, el numerador me va a quedar, bueno, k, ¿cierto? Porque no importa que el valor de x, siempre va a ser k. Y en el menos k partido en h, nos quedaría el límite de h tendiendo a 0 de 0 partido en h. ¿Ya? Y aquí vamos a entrar un poco en un dilema filosófico, porque, claro, la mascarita nos queda 0 partido por 0, pero el numerador siempre es 0. O sea, para todos los valores de h, esta fracción vale 0. Y va a ser 0, 0, 0, 0, 0, toda la vida. Entonces, la derivada aquí nos da 0. 0, 0. La derivada entonces de una función constante vale 0. ¿Ya? Lo aplicamos en un ejemplo. Por ejemplo, una función nos da 5. La derivada de esta función inmediatamente es 0. ¿Ya? La derivada de una constante siempre vale 0. ¿Ya? ¿Alguna duda ahí, chiquillos? ¿No? Primer teorema de las derivadas. La derivada de una función constante vale 0. Ya, perfecto. Vamos con el segundo,
que el segundo, la demostración, es bien difícil, ¿ya? Entra en juego el teorema del binomio, no sé si vieron o si recuerdan los números combinatorios, n sobre 2, n combinatorio 2. Entonces lo vamos a hacer de una manera diferente, ¿ya? Y quiero que me crean acá, ¿ya? Para que no tengamos que hacer la demostración tan formal, ¿ya? Nos dice que si nosotros tenemos una función polinomial, x a la n, su derivada es hacer lo siguiente. Tomar el n y dejarlo multiplicando, y al exponente restarle 1. ¿Ya? Vamos a comprobarlo para x cuadrado, por ejemplo. Y lo vamos a hacer calculando el límite. El límite de h tendiendo a 0, de f de x más h, menos f de x, partido en h, para calcular la derivada. Entonces, nos quedaría x menos, o sea, x más h al cuadrado, menos x al cuadrado, dividido en h. Esto reemplazamos la función. X más h, lo ingresamos en la función, nos queda x más h al cuadrado. Lo mismo con el f de x. Desarrollamos aquí el cuadrado del binomio. Creo que esto lo hicimos el día martes, si no me equivoco, ¿cierto? No, profe, no lo vimos. ¿No? Ahí, X cuadrado creo que no. ya. Bueno, se desarrolla el cuadrado del binomio, ¿cierto? El primero al cuadrado, más tanto, más tanto, menos x al cuadrado. X cuadrado con el x cuadrado se cancela. Si nos fijamos bien acá, hay un factor h que se repite, o el término h se repite, así que lo puedo dejar afuera factorizando, y nos queda 2x más h, con h en el denominador, y se cancela, h con h. Con esa simplificación no tenemos problema ahora en reemplazar con h, y nos queda 2x. Esa es la derivada entonces. Y cumple con el teorema, ¿cierto? El exponente 2 baja multiplicando y al exponente se le resta 1. 2 menos 1, 1, y el exponente 1 por lo general no se anota, así que estamos bien ahí. ¿Ya? Ya, la comprobación para el x cubo es un poco más larga, pero la vamos a hacer igual, ¿ya? Voy a saltarme algunos detalles, ya para que salga un poquito más rápido. Pero aquí la idea es utilizar el cubo de binomio. ¿Ya? Entonces nos queda x más h al cubo, menos x al cubo, dividido en h. Me tengo que acordar de cómo era la formulita del cubo de binomio. Y así que la voy a colocar acá, que la tengo aquí en la mente fresquita, fresquita, fresquita. Uno de repente se lo olvida en estas fórmulas. Ya, así que la tuve que volver a estudiar. Ya. ¿Qué se nos simplifica acá? El x cubo con el x cubo. Parece que nada más. Pero ahora nuevamente todos los términos tienen un h. Así que se lo puedo factorizar y dejar afuera. Y nos quedaría entonces un 3x cuadrado más un 3xh más un h cuadrado. ¿Cierto? Porque saco una sola h. Y casi como por arte de magia, ¿cierto? Se nos simplifican los h's. Y ahora puedo reemplazar el h con 0 porque no tengo ningún problema. Y al reemplazar el h con 0, se cancela s, y nos queda 3x cuadrado. Y cumple nuevamente con el teorema que acabamos de ver. ¿Sí? 3x Profe, cuadrado. ¿y cómo sería como la definición del teorema? Como en unas palabras como más simples, por así decirlo. Las podrías inventar tú.
podría ser que cada uno lo pudiera hacer con sus propias palabras. La derivada de un x a la n, el n baja del exponente multiplicando y el exponente se le resta 1. Profe, ¿Sí? ¿y si usted pide el resultado y nosotros hacemos el teorema al tiro y nos saltamos todo el desarrollo? Sí, por supuesto. Esa es la idea. Esa es la idea. Esta fue solamente como una comprobación para el x cuadrado y para el x cubo. No olvídense para hacerlo para el resto, ¿ya? Aquí solamente lo comprobamos con el límite. Así que un ejemplo sería si tu f de x vale, no sé, x a la 7, la derivada sería 7x elevado a 6. ¿Ya? De hecho, coloquémosle aquí el 7 menos 1, ¿ya? Y ahí nos queda el 7x elevado a 6. No hay para qué hacer todo este desarrollo. Ya, para eso está el teorema. ¿Ya? Entonces, cuando tengamos un problema donde tengamos que calcular una derivada de un x a la n, ya me olvido todo el límite, porque ya comprobamos, ya sabemos que funciona, y aplicamos el teorema solamente. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna duda, chiquillos? Hasta el momento. Por mi parte, profe, todo bien. ¿No hay dudas? Ya. Perfecto. Ya. Y aquí quiero hacer algo un poco distinto, ¿ya? Porque quiero cambiarle un poquito o que tengamos la libertad, como les contaba el día martes, ¿cierto?, de poder utilizar la notación f' de x o poder utilizar la notación de y de x. ¿Ya? Quiero que tengamos la facilidad para poder usar esas dos notaciones. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular la derivada del x cuadrado de otra manera. Imaginemos que tenemos un cuadrado. ¿Ya? Como profe, no entendí lo último que dijo, que se me pegó un poquito. Ya, que lo que quiero que hagamos es que tengamos la libertad, porque hasta el momento la derivada la estamos calculando así, con el f', ¿ya? Y esa es como la notación más cómoda, más clara para la derivada, pero quiero que podamos entender también la otra notación del y de x, ya que la otra notación de derivada son exactamente lo mismo, pero con una connotación diferente. ¿Ya? El f' es una notación más compacta, nos sirve para utilizar los teoremas y todo, y el de y de x tiene una connotación un poco más geométrica que quiero que lo podamos entender. Profe, de y y de x significa delta y delta x, ¿cierto? Sí, en la práctica hay una pequeña diferencia, pero claro, tanto el de x como el delta x significan algo similar. El de x significa un pequeño cambio y el delta x significa un pequeño incremento, ¿cierto? Significa que hay una diferencia. Entonces, en la práctica podemos ver que son lo mismo, pero tienen como esa pequeña intencionalidad diferente. Sí, pero va por ahí. La idea del dx es siempre tratar de apuntarlo a cero, ¿ya? Cuando hablamos de un dx estamos hablando de un pequeño cambio, pero ese pequeño cambio lo vamos a tratar de hacer lo más ínfimamente pequeño. Ya, muy bien. Ya. Entonces, el área de este cuadrado es x cuadrado, ¿cierto? Así que podríamos hablar de la función f de x cuadrado, ¿cierto? O podríamos incluso llamarlo un y, ¿ya? Un y igual a un x cuadrado, ¿ya? Para no escribir f de x todo el rato. Entonces, cuando a mí me preguntan por la derivada, o sea, ¿cuánto está cambiando mi f de x? ¿Ya? Acuérdense que este es un pequeño cambio. Si es que yo aumento este cuadrado y lo trato de aumentar un poquito, tendría que aumentarlo así, y ahí para que quede formado el cuadrado también. Bueno, no quedó tan bonito como esperaba.
Espérame, déjeme borrar este, si quiero borrar este, para que me quede el rectángulo. Por ahí, por ahí. Ya no me lo tomo. Ya. Pero este cambio, ¿cuánto cambia el área del cuadrado cuando aumentamos un poquito de área? ¿Ya? Entonces, este pequeño cambio que estamos colocando acá es lo que nosotros vamos a llamar un dx. ¿Ya? Y el df de x es todo el cambio del área, o sea, toda esta cantidad es lo que nos está marcando el df de x. ¿Ya? Mientras que un pequeño cambio en el ancho y en el largo de este cuadrado es el dx. Entonces, podríamos calcular el área de este rectángulo y cuadrado, ¿cierto? El ancho vale dx, este largo vale x, el otro cuadrado es bastante similar, ¿cierto? Es de x igual x, de x el ancho, x el largo, y este pequeño cuadradito acá es de x por dx. ¿Ya? Entonces podríamos decir que esto es igual a los dos rectángulos x de x, más un dx por dx nos quedaría un dx al cuadrado. ¿Ya? Lo estamos haciendo de una manera completamente diferente, pero quiero que podamos captar la idea de este d como un cambio. ¿Ya? Este d es un pequeño cambio en una variable. ¿Sí? Entonces, el cambio total del área sería la suma, ¿cierto?, de todas las áreas que calculamos acá. ¿Sí? ¿Me siguen con la idea, chiquillos? Algo, profe. ¿Podría volver a repetirlo? Sí, sí, por supuesto. Ya. Nosotros tenemos un cuadrado, ¿cierto? Xx, el área sería x cuadrado. Esa sería como mi función del área. Entonces lo que nos preguntamos nosotros con la derivada es cuánto cambia mi función. Entonces nos estamos preguntando cuánto está cambiando el área cuando aumentamos un poquito el ancho de este cuadrado. ¿Ya? ¿Cómo va a cambiar el área? Entonces, si aumentamos un poquito el ancho de este cuadrado, se nos forman estas tres figuras. Estos dos rectángulos que son un poquito más estirados y un pequeño cuadradito que nos queda en la esquina. ¿Cierto? Entonces, todo el cambio del área sería el área de estas tres figuritas que tenemos acá. ¿Ya? Y sería la suma de eso. Aquí tenemos los dos rectángulos, x por dx, y como son dos rectángulos, dos de estos rectángulos, más el cuadradito que está en la esquina, el dx al cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí, este cambio, ¿cierto? Que sería el área de todo esto, este cambio del área sería el área de los rectángulos, ese rectángulo con este rectángulo, más el pequeño cuadradito que nos quedaba en la esquina. ¿Sí? Entonces lo estamos viendo de una manera diferente, estamos viendo ahora la derivada como en qué manera está cambiando nuestra área. ¿En qué manera está cambiando nuestra área? ¿Ya? Entonces ahora el dx va a ser un valor muy, muy chiquitito. ¿Cierto? Estamos hablando de que el dx lo queremos hacer tender a 0. Entonces, por ejemplo, supongamos que el dx vale 0,01. El dx al cuadrado va a ser ultra más pequeño. Sería 0,0001. Entonces, si es que estamos haciendo tender el dx a 0, el dx al cuadrado va a ser insignificantemente más pequeño que los otros dos rectángulos. ¿Ya? Por lo tanto, el dx cuadrado lo podemos despreciar. ¿Ya? De hecho, le puedo dejar el igual, porque el dx cuadrado es insignificantemente pequeño comparado con las otras cosas que estoy comparando. ¿Ya?
Entonces esto es muy pequeño, pero estamos hablando de que es muy, muy pequeño comparado con los otros elementos. ¿Ya? Si es que el de X se va haciendo cada vez más chiquitito, el rectángulo yo lo voy a poder seguir viendo, pero el cuadrado va a ser ínfimamente pequeño que ya ni siquiera se va a ver. ¿Ya? Por lo tanto, lo podemos ver así. Y ahí está expresado. El cambio en el área es 2x por el cambio en el ancho. Pero uno no está acostumbrado a verlo así, uno está acostumbrado a verlo como la derivada de f de x en razón al cambio del x es 2x. ¿Ya? Y esto es lo mismo que escribir f' de x. Así que así lo vimos de una forma diferente. ¿Ya? Entendiendo la derivada como un cambio. ¿En cuánto varía nuestra función cuando varía el x? ¿Ya? Entonces tienen connotaciones diferentes, significan exactamente lo mismo, ¿ya? Pero aquí lo pudimos ver, ¿cierto? Gráficamente, ¿ya? Lo pudimos ver gráficamente. Profe, entonces en la prueba vamos a ocupar solamente el que nos parezca más cómodo a nosotros o nos vas a ocupar ambos. Sí, no, el que les parezca más cómodo, por supuesto que sí. Sí. El que les parezca más cómodo. ¿Ya? Y les quise presentar esta forma de ver la derivada del x cuadrado, porque después cuando veamos la derivada del producto de dos funciones, vamos a volver a recurrir a esto. Ya. Profe, ¿Cómo vamos, chiquillos? Los tengo aquí, los perdí. ¿cómo sería escrito en la fórmula general ese cálculo? Eh, de forma general, no se podría. Porque claro, aquí con el x por x cuadrado nos queda un cuadrado y es más fácil de ver aquí en el plano. Pero si lo intentamos hacer con el x cubo, tendríamos que hacerlo con un cubo. Y es más difícil de visualizarlo aquí en una pizarra, pero se puede igual. Nos quedarían como planos que se están agregando aquí a la función, como cosas así. Pero no es más difícil de ver. ¿Ya? Pero el teorema es el importante. ¿Ya? El teorema aquí es el importante. Aquí quiero que se queden con la primera parte del teorema. Ya, todo lo que vimos después fueron solamente visualizaciones, pero el teorema es lo importante. Eso. Esa es la parte importante. Sí, podría ser así, Danae. Danae preguntaba que este del dx lo dejamos como cero, como cuando el denominador es muy grande. Claro, porque ya es tan pequeña esta expresión que ya ni siquiera nos va a afectar el resultado. Entonces, claro, en la práctica eso ya no lo considera. Claro, puede ser por esa misma justificación. Ya. Bien. Vamos al siguiente teorema. Si tengo la suma de dos funciones, por ejemplo, f y g son dos funciones, y tengo una f mayúscula, que es la suma de estas dos funciones, entonces la derivada es calcular cada derivada por separado. ¿Ya? La demostración la vamos a dejar de lado, ¿ya? Porque no nos interesa lo suficiente como para darle mucho énfasis, pero sí es importante el resultado. Si yo tengo una suma, si mi función es, por ejemplo, x cuadrado más 1, yo puedo separar mi función y calcular cada derivada por separado. ¿Ya?
Y de hecho, si son más de una suma o restas, entonces puedo calcular cada derivada por separado. ¿Ya? ¿Cómo podríamos aplicar eso? ¿Ya? El teorema entonces nos dice, si tengo una función, que es la suma de una o más funciones, suma o resta, entonces la derivada de esta función es la suma de las derivadas, o la resta de las derivadas. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Si yo tengo, por ejemplo, voy a colocar con minúsculas, ya porque en realidad no afectan nada, x cuadrado más 1, y si yo quiero calcular la derivada de esta función, calculo cada derivada por separado. Y fíjense en la notación que voy a utilizar. Voy a colocar x cuadrado derivada más 1 derivada. Ya como que estamos aplicando derivada a ambas partes de la función. Por lo tanto, aquí la derivada sería, utilizando el teorema que acabamos de ver arriba, la derivada de x cuadrado es 2x. Y la derivada de 1 es una función constante, así que es 0. Así que aquí la derivada sería 2x. ¿Ya? Y si esto fuese más elementos, más y más y más elementos, lo separamos en suma. Por ejemplo, x a la quinta más x al cubo más 3 más 3. La derivada, entonces sería la derivada del x a la quinta. Después de este paso uno se lo salta. Ya no es necesario tener que anotar que estás calculando la derivada de cada uno. Ya, pero por el momento lo estamos haciendo así. Sería la derivada de x a la quinta, usando el teorema, sería 5x a la cuarta, ¿cierto? Disminuye en 1 el exponente. La derivada de x cubo sería 3x al cuadrado, disminuye 1 el exponente. Y la derivada de 3, que es una constante, es 0. Por lo tanto, aquí la derivada sería 5x a la cuarta más 3x cuadrado. Profe, ¿puedes subir un poquito, por favor? Ya. Ya, esto eran temas separados. Un poco más, por favor. Mario, era para ver este. Listo, gracias. Entonces tenemos el teorema, los primeros teoremas importantes, ¿cierto? Que la derivada de una función constante es 0, la derivada de la función potencia o las polinomiales, ¿cierto? Que siguen esa regla, y ahora estamos con esta regla de la suma o la resta. Que si mi función se compone de suma o resta de otras funciones, calculo cada derivada por separado. ¿Ya? ¿Sí? ¿Vamos bien, chiquillos? ¿Sí, profe? Ya. La derivada de la suma o resta de funciones es fácil de entender. Se calcula cada una por separado y ningún problema. Pero en el producto hay una dificultad de que no es calcular la derivada de cada producto por separado, sino que es una regla un poquito más larga. Y al principio uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué es tan complicada? ¿Ya? Porque de hecho se nos presenta así. Si f y g son funciones derivables y f es la función producto, el producto entre dos funciones,
entonces la derivada de la función es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la segunda derivada. Y uno queda, pero ¿por qué? ¿Por qué no es más simple? ¿Por qué no es la derivada de cada uno por separado? Y aquí está la demostración de por qué no funciona. Está la demostración ahí bien algebraica. No nos vamos a preocupar por eso, pero sí tenemos que entenderla. Ya, lo voy a escribir aquí. F de X sería F de G por G de X. Entonces la derivada sería la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. ¿Ya? Y lo vamos a ver con el mismo rectangulito que lo vimos arriba. Espera que me quede un poco mejor el rectángulo. De repente toma y lo escribe, lo dibujo como un rectángulo bien dibujado. ¿Ya? Supongamos que el largo de este rectángulo es una f de x. ¿Ya? O sea que el ancho del rectángulo depende de esta función de x. Y el ancho es una función g de x. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera calcular bueno, el área, ¿cierto? F de x mayúscula sería el producto de estas dos funciones, f de x y g de x. Entonces, si yo quiero calcular un cambio, ¿cuánto cambia mi función? ¿Cierto? De f mayúscula, ¿cuánto cambia el área? Tendría que dibujar los rectángulos correspondientes. ¿Cierto? Bueno, no sé por qué me falla tanto el pulso. Ya, ahí tenemos el rectángulo, acá tenemos el cuadrado, ¿cierto? Y el rectángulo que me falta aquí. Ya. Un segundo, sobre que no lo dibujo. Ya. Y el rectángulo que me falta, ¿cierto? Oh, tengo pésimo pulso para hacer estas cosas. Ya, pero espero que se entienda bien. Ya. El cambio en el área entonces sería la suma, ¿cierto?, de todos estos rectángulos que tengo acá. Ese es el cambio en el área. Eso es el dfx, es mayúscula x. Y sería entonces cada área por separado. Ahora, este pequeño cambio no le puedo llamar un dx, porque no es un cambio de x, es un cambio de f de x. Entonces es como el ejercicio del x cuadrado que hicimos arriba, pero con una notación ligeramente diferente. Estoy cambiando ahora, haciendo un pequeño cambio en el f de x. ¿Ya? Y aquí me quedaría el g de x. El cuadradito acá nos quedaría un dfx de ancho y de largo nos queda un dg de x. ¿Cierto? Porque este pequeño cambio aquí también sería un dg de x. ¿Ya? Este pequeño cambio en la g de x. Y el largo de este rectángulo sería f de x. Ya, Tratemos de dibujar o de escribir estos resultados. Sería entonces d f de x por g de x más f de x por d g de x más el pequeño cuadradito que sería d g de x por d f de x. Ya me acuerdo un poquito más por ahí. Ya, este sería el primer rectángulo, ¿cierto? El rectángulo vertical que está ahí. El f de x por dg de x sería el rectángulo que está acostadito. Y el dg de x y el df de x es el pequeño cuadradito que está ahí. ¿Ya? Al igual que en el ejercicio del x cuadrado, estos pequeños cambios por otro pequeño cambio rápidamente se hace muy pequeño y por lo tanto insignificante para nuestro
nuestro cálculo, ya no nos va a afectar en nuestro valor final. Y para agregar la notación del dx y por lo tanto poder colocarle el prima, vamos a dividir todo esto por dx. ¿Ya? Y vamos a agregarle un dx a todo esto. ¿Ya? Entonces vamos a tener un df de x dividido en dx. Esto es solamente para poder colocarle el primo. ¿Ya? Yo decido dónde colocarle el partido en dx. ¿Ya? dg de x y dx. Y el otro ya dijimos que es muy pequeño, así que no nos influye. Y ahora podemos entonces escribir nuestro resultado final. F' de x por g de x más f de x por g'. Y este es el resultado final. Entonces, si tengo un producto de funciones para calcular su derivada, esta formulita que tenemos ahí. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Quizás ustedes lo pueden hacer con algún otro ritmo o alguna otra mnemotecnia para poder ver. Profe, ¿Sí? usted lo que hizo con este ejemplo, el rectángulo, fue demostrarnos de dónde nace, ¿cierto? Claro, exactamente. Ah, ok. Sí. Sí, obviamente no van a hacer este rectángulo cada vez que tenga aquí, le aparezca un ejercicio con el producto, ¿cierto? Es solamente para verificar este ejercicio. Profe, ¿y siempre el cuadrado pequeño va a tender a muy pequeño? ¿O los otros pueden tender a muy pequeño igual? Sí, este va a tender a muy pequeño porque al final va a ser un punto casi invisible, mientras que los otros van a ser una línea. Entonces siempre la va a poder ver. ¿Sí? Todo esto, cuando el D sea muy pequeño, cuando lo hagamos tender a cero, estos se van a transformar en una pequeña línea, mientras que el otro se va a transformar en un pequeño punto. Entonces ni siquiera se va a ver. Por eso decimos que es muy, muy pequeño. ¿Ya? Veamos si lo podemos hacer con un ejemplo. Si lo podemos aplicar. Ya, supongamos que tengo mi función f de x. Obviamente este es un ejercicio inventado que no se va a poder hacer más fácil de otras formas. Pero supongamos que es algo así. Si yo quisiera calcular la derivada de esto entonces, lo vamos a hacer con la siguiente notación. La derivada del primero, y lo escribo así por la forma derivada, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Ya? Aplicando inmediatamente la fórmula del producto. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Este primer paso. Sí, profe, quedaría Sí, 2x profe. por x más Exactamente. 1, ¿no? Exactamente. Súper bien. Ya, la derivada del x cuadrado la hemos hecho un montón de veces en esta clase, ¿cierto? 2x por x más 1 más x cuadrado por. Y quizá esta derivada la tengamos que hacer aparte, ¿cierto? Porque es una suma. Ya, la derivada entonces de x más 1 sería la derivada de x más la derivada de 1. La derivada de x, ¿1 y 0 o no? 1, exactamente. ¿Cierto? Siguiendo la regla de la potencia, x elevado a 1. Entonces, si lo derivo, sería el 1 baja como multiplicando, ¿cierto? Y nos quedaría un x de 1 menos 1, x elevado a 0. Y todo número elevado a 0 vale 1. Entonces, claro, aquí esto vale 1. 1 más 0. Así que vale 1 nomás. Ya. Volviendo, entonces aquí sería x cuadrado por 1. Excelente. Y aquí entonces podríamos distribuir. 2x por x sería 2x cuadrados. Y 2x
por 1 sería 2x más x cuadrado. Podemos reducir términos semejantes. Y nos queda aquí que son 3x cuadrados más 2x. ¿Ya? ¿Sí, chiquillos? Profe, ¿por qué la Sí. derivada de x daba 1? Usando la regla de la potencia, que el exponente 1, ¿cierto? Si tengo el Ah, exponente ya, con ya, ya. 1, ¿cierto? Sí, profe. Tenemos que dar exponente 0, y todo número elevado a 0 nos da 1. 1 por 1, 1. Y ahí está. ¿Bien? ¿Se va entendiendo, chiquillos? ¿Se va entendiendo bien? ¿Alguna Sí, profe. duda? ¿Todo bien? Ya, porque de aquí nace un corolario, ¿cierto? Un resultado de este teorema del producto que es muy, muy útil. ¿Ya? ¿Qué pasa si el producto de estas funciones, uno de esos es constante? Es constante. ¿Ya? Voy a hacer aquí una rayita. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un f de x igual a 3 por x a la cuarta, por ejemplo? Como es un producto, no puedo decir, la derivada de 3 es 0 y la derivada del x a la cuarta, 4 y el cubo, listo. No, por cierto, como es un producto, tengo que aplicar la regla al producto y la vamos a aplicar una vez para que después podamos hacer la generalización. Ya, sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. Ahí está, por la derivada del segundo. Ya. La derivada de una constante es 0, nos queda 0 por x a la cuarta, más 3 por, en este caso, la derivada de x a la cuarta sería 4x al cubo. ¿Cierto? Baja el exponente y se le disminuye 1. Me refiero, baja el exponente, ¿cierto? Como que baja y queda multiplicando. 0 por x a la cuarta, se nos cancela toda esa parte, y lo quiero dejar así. Lo quiero dejar como 3 por 4x al cubo. ¿Ya? Y esto siempre va a ser así. Una constante que esté multiplicando, yo la puedo dejar afuera y descalcular la derivada. En forma general, tendríamos que si el f de x es alguna constante por un g de x, alguna otra función, entonces la derivada sería dejar tu constante afuera y después sacar la derivada. ¿Ya? Entonces tú sacas la derivada del x a la cuarta, 4x al cubo, y después la multiplicas por la constante. ¿Ya? Ahí tenemos un teorema totalmente aplicable. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos bien, vamos bien. Ya, silencio incómodo. Todo bien. Ya, aquí se nos presenta como el corolario, ¿cierto? Un resultado de un teorema anterior. Y aquí podemos ya empezar a calcular derivadas un poco más cototas, un poco más grandes. ¿Ya? Entonces voy a copiar el ejercicio. Para que lo podamos desarrollar aquí. Ya,
derivar la función f definida por toda esa expresión que está ahí. Ya. Entonces tengo varias sumas y restas, ¿cierto? Entonces, si el f de x es igual a 2x a la cuarta, lo voy a escribir otra vez, menos 2x al cubo más x cuadrado menos 4x más 1, y yo quiero calcular la derivada. Los vamos a hacer todo pasito a pasito, ¿ya? Pero de aquí en adelante ya no es necesario empezar a escribir todos los pasos. De hecho, ya la definición la dejamos atrás, ¿no es cierto? Ya nos vamos a calcular el límite para calcular cada una de estas derivadas, ¿cierto? Vamos utilizando los resultados anteriores y lo vamos a hacer pasito a pasito, pero como les comento, ¿cierto? Ya después no va a ser tan necesario. Sería entonces la derivada de cada uno de estos términos, ¿cierto? Usando la regla de la suma y la resta. Ya, tenemos ahí, tenemos aquí todas estas derivadas. Ya. Ahora para el 2x a la cuarta podemos aplicar inmediatamente el corolario que acabamos de ver arriba. La constante la dejo afuera. Y calculo la derivada entonces del x a la cuarta. Lo mismo con el 2x cubo. La constante la dejo afuera y calculo la derivada del x cubo. El x cuadrado está solito, así que podemos calcular la derivada al tiro. Lo hemos hecho un montón de veces, ¿cierto? 2x. ¿Ya? En el 4x puedo dejar el 4 afuera y multiplicar por la derivada de x. Más la derivada de una constante que vale 0. Ya. Y ahora empezamos a calcular las otras derivadas usando los teoremas que ya hemos aprendido. La derivada de x a la cuarta, 4x al cubo. 2 por la derivada del x al cubo, 3x cuadrado. Más el 2x que ya lo teníamos, menos 4 por la derivada de x, vale 1. Y más el 0 ya no es necesario. Ya. Creo que este va a ser el último paso. 2 por 4, 8x cubo. Menos 2 por 3, 6x cuadrado. Más 2x menos 4. Ya estamos listos. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Hasta ahí? No, profe. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo clarito? Sí, sí. Ya. Ahora, en el libro esto se nos presenta como un paso. Y claro que se puede hacer en un paso, ¿ya? Después, cuando tú ya le vayas agarrando el training a todo esto de cálculo de derivadas, te vayas aprendiendo todas las propiedades, tú vas diciendo inmediatamente, ya, el 2 me queda como constante afuera, la derivada del x a la cuarta, el 4 baja, así que me queda 2 por 4, 8, y el exponente se le resta 1. Al otro, el exponente baja, me quedaría 2 por 3, 6, y el exponente se le resta 1, cuadrado. La derivada del x cuadrado, 2x. Derivada de 4x, la derivada de x vale 1, así que nos queda 4, y la derivada de la constante es 0. ¿Ya? Ahí aplicamos todas las propiedades en un solo paso. ¿Ya? Pero para eso, claro, hay que aprenderse todas las propiedades que hemos trabajado. Primero, cierto, que podemos separar las sumas y las restas, que las constantes las podemos dejar afuera, las que están multiplicando, ¿cierto?, una función. La regla de la potencia, muy importante. Y bueno, todo eso. ¿Sí? ¿Vamos bien entonces? ¿Está fácil? Más o menos. Hay que estudiarlo. Vamos bien, profe. Hay que estudiarlo. Ya, qué bueno. Va a dejar guías para repasar, ¿cierto? Sí, ¿De de hecho ejercicios? sí. Sí. Ya empezamos con los ejercicios, así que claro que les voy a dejar
una guía con ejercicios. Igual que en la unidad anteriores, una guía con soluciones y una guía con ejercicios propuestos. Sí, sí, por supuesto que sí. Ya. Y se nos presenta aquí un último ejercicio con un producto, ¿cierto? X al cubo más 1, 2x cuadrado más 8x menos 5, y habría que calcular la derivada, ¿cierto? Usando primero la regla del producto y después todas las otras reglas que ya hemos trabajado. Ya. Vamos a dejar planteado este último teorema, que es el teorema de la división. Ya, para no tengo una visualización gráfica, sino que esta regla sí que hay que aprenderse. ¿Ya? Yo cuando estudié me la tuve que aprender, nunca me la enseñaron de otra manera, y creo que no hay alguna forma de verlo gráficamente. Es una pena. ¿Ya? Pero si tengo una división de funciones, ya sabemos que no va a ser tan fácil como dividir o como sacar la derivada del de arriba y sacarle la derivada del de abajo. No, no, no. Si tan solo fuera así de fácil. Es toda una regla. ¿Ya? El numerador es bastante similar a la regla del producto, pero con una resta. ¿Ya? Con una resta. Y nos queda todo dividido en el denominador al cuadrado. ¡Wow! ¿Ya? Entonces es una regla, hay que ir aplicándolo, ¿cierto? Ir haciendo ejercicios, ejemplitos sencillos para después irlo complicando un poco más. La demostración, ¿para qué te cuento? ¿Ya? Entonces aquí se nos presenta un ejercicio que tiene una división, una fracción. Entonces, aplicando la regla del cociente, sería la derivada del numerador por el denominador sin derivar. Y aquí calculó la derivada al tiro, ya no le importó el paso a paso, sino que calculó la derivada al tiro por el denominador sin derivar, este cuadrado, menos, la regla de la división es con el menos, el numerador sin derivar, está calcadito desde arriba, por la derivada del denominador. En este caso teníamos un t cuadrado, así que la derivada es 2. Y ahí se pone a calcular, a multiplicar todo lo que se pueda multiplicar, después simplificó todo lo que se podía simplificar, y hasta ahí llegó. ¿Ya? Entonces va a haber ejercicios donde la regla del cociente se va a tener que aplicar, pero en este caso no era inmediatamente aplicable, porque yo podía dividir por t cuadrado cada uno de los términos que estaba aquí, que así fue como se hizo en esta primera parte. Se calculó cada parte por separado, ¿cierto? Y después se llegó al resultado final. En este caso usar la regla del cociente era más larga, ¿ya? Pero hay casos en el que no se va a poder hacer esa división y hay que usar la regla del cociente. ¿Ya? Nuevamente, el martes vamos a partir con la regla del cociente, vamos a tratar de hacer ejercicios con esto, ya para que lo podamos ver de una buena manera. Ya sería muy penca de mi parte dejarlo así nomás y seguir con la materia. Ya, porque esta regla complica, pues ya no les voy a mentir y decir que una regla fácil de aprender o una regla fácil de aplicar. ¿Ya? Ya, profe. Muy bien. Y quiero dejarlos, chiquillos, con una cuenta en YouTube que no es de ejercicios matemáticos, no les va a ayudar a estudiar ni nada por el estilo, pero sí yo de acá he sacado varios ejemplitos como para poder introducir los conceptos. ¿Ya? Se llama 3 Blue, 1 Brown. El único problema es que está en inglés, está con subtítulos, ya, pero aquí se presentan unas animaciones que son tan bacanes, chiquillos, ya, saliéndome como del protocolo de profesor. Se llama la esencia del cálculo, the essence of calculus, ¿ya? Y te presentan acá la paradoja de la derivada, la fórmula de derivación, el tema de la derivada de x cuadrado lo saqué de aquí. Aquí se va a ver de mejor manera lo del x
cubo, ¿cierto? Porque te presentan la animación del X cubo y todo lo otro más que vamos a ver, ¿ya? Integrales, las derivadas, ¿ya? Yo también voy a sacar hartos ejemplos de acá, pero sería bueno que ustedes pudieran ver las animaciones, ¿ya? De hecho, yo traté de crear estas animaciones porque este loco presenta también el tutorial de cómo crearla y en un tema de programación me traté de meter, pero era más cabezón que yo y no pude. Así que les recomiendo que puedan ver estos videos, de verdad que son muy, muy buenos. La esencia del cálculo, ¿ya? Como les comento, no es de ejercicio resuelto como ejercicios de prueba ni nada por el estilo, pero sí se presenta la matemática de otra forma, ¿ya? Así que es muy, muy interesante. Se las recomiendo con todo el corazón. Sí, he visto casi todos los videos que están acá, porque claro, de aquí saco los ejemplos. De hecho, los vi todos. Eh, Algunos que se ven como que lo he visto hasta la mitad es porque he dejado hasta ahí el video y hasta ahí llegué con el ejemplo. Pero es muy bueno. Sí, se lo recomiendo mucho, mucho, chicos. ¿Ya? Y después si estudian otras cosas más de matemática y otras cosas también, ecuaciones diferenciales, la esencia del álgebra lineal, también es muy, muy bonito de ver. Ahí se las dejo. Muy bien, chiquillos. ¿Alguna duda, sugerencia, reclamo, nota, debate de lo que trabajamos el día de hoy? Nada. Qué bueno. Gracias, chiquillos, por sus comentarios. Me alegran el corazón. Ya, perfecto. Profe, respecto a las pruebas, Ya, tema delicado. Ya no. Con el otro profe del otro módulo nos pusimos como meta tratar de tener la lista la próxima semana. Así que la próxima semana deberíamos tenerlas ya. Así que el feriado, día lunes, nosotros ahí revisando las pruebas. Ya, no creo que revisemos el día lunes, pero sí la próxima semana van a estar. Palabra de profesor. ¿Ya? Muy bien. Nos vemos entonces, chiquillos, el día martes. Que les vaya bonito, que tengan un bonito día, bonito fin de semana. Chaito, profe. Nos chao, profe, que esté bien, Chao, gracias. profe, No, igual. profe, que esté bien. Adiós. Chau, chau.